mash, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Con toda la histeria que se generó en torno a un chatbot, salieron un montón de gente a crear videos y a publicar artículos al respecto, y me parece que están cometiendo todos, o la gran mayoría, un error fundamental. Están tratando a GPT-3 como si fuese un ser que piensa, como si tuviese ideas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de lo woke que es, pero esto implica de modo tácito decir que es woke, o decir que es conservador, o decir que es nacionalista birmano. Implica decir que piensa, que tiene opiniones, que tiene pensamiento propio. Y esto me parece que es un error fundamental. Por eso me llamó la atención este video. Lo voy a dejar en la descripción lo voy a dejar el link en la descripción al video completo. Si se la rebuscan con el inglés, se los recomiendo calurosamente. Yo voy a subtitular un tramo de unos 3 minutos. El autor para mí es un perfecto desconocido. Parece ser alguien bastante conocido en alguna parte del planeta. Para mí es un perfecto extraño, lo conocí por este video. Y lo que me llama la atención de este fragmento de este video es que apunta a la falacia fundamental de llamarle inteligencia artificial a los algoritmos. Dice que eso es un error de pensamiento de base, es un error conceptual de base. Vamos con el video completo y después lo comento. What is intelligence? There are basically two major usages of the term. A, it is linked somehow to the intellect, to the human mind, variously to the notions, whatever, in ancient Greece of nous or psyche, the soul, consciousness, spirit, reason, or Geist and Vernunft in German. Accordingly, used in this way, intelligence refers to what the mind or what consciousness does, like thinking, understanding, including knowledge production, information processing, but implying self-consciousness or critical reflections, emotions, perceptions. It basically describes the mode of operation, the modus operandi of minds, the MO of minds. A second usage refers to the collection or processing of information or data, including language processing. And this, of course, can also be done by machines, computer programs, algorithms, or even by organizations like the CIA, Central Intelligence Agency. So not by individual minds or consciousnesses. So in this sense, it doesn't refer to thought, but to the processing of information or to knowledge production. Now, importantly, I think there's very often a confusion between the two meanings at work, or more precisely, a false analogy is drawn between the two. So the false analogy is the following, namely the second meaning, information processing, is metaphorically equated with the first meaning, namely mental operations. Because computer programs can also process information and produce knowledge and language and text, they are described as artificial minds, and as if they are somehow one step away from a new kind of consciousness. But this is like saying that because airplanes can also fly, they are artificial birds, and somehow they would be one step away from a new kind of aves, of flying animals. In fact, such a false analogy obstructed the development of planes. Because birds can fly, there was the idea that an artificial flying machine would have to adopt the MO of birds. And precisely when this idea was abandoned, airplane technology could improve. So similarly, computer and programming technology develops because it does not imitate the MO of the mind. And just as we shouldn't speak of planes as artificial birds, we shouldn't speak of algorithms as AI. The analogy falsely confuses
the MO of minds with the MO of computer programs. Algorithms are certainly better at processing data, at producing knowledge, and producing text in many ways. And they are better precisely because they are not intelligent in the mind-related sense of this term. Yo personalmente había estado pensando de modo menos elaborado, menos preciso, cosas parecidas. Me he referido a GPT-3 como una máquina de sanatear. Ahora bien, ¿tiene aplicaciones prácticas una máquina de sanatear? Sí, la sanata es parte importantísima de la cultura, es parte importantísima de la comunicación, y una máquina que reemplaza a los humanos en escribir sanata es tan útil como un robot que reemplazó a un operario humano en tareas absurdamente repetitivas como la que hace el personaje de Chaplin en tiempos modernos, que está en una línea de montaje ajustando 2 tuercas todo el día. Bueno, ese trabajo fue rápidamente reemplazado por un robot, y que en nuestros días, un siglo después, haya máquinas que reemplacen a los humanos en escribir sanatas, es algo igual de útil que eso. El autor del video comenta los saludos de Año Nuevo, las felicitaciones a quien ganó un premio. Nos complace anunciarle que nuestra institución lo considera usted. Es sanata. Las publicaciones académicas son en buena parte sanata. Yo había mencionado en un video anterior publicaciones como BuzzFeed, que son publicaciones de sanata. Son entidades supuestamente periodísticas donde no hacen periodismo, no hacen ninguna investigación acerca de la realidad, sino que publican únicamente artículos de opinión. Sanata. Bueno, BuzzFeed anunció en estos días que va a despedir a sus escritores de sanata y los va a reemplazar por GPT-3. ¿Por qué no? ¿Qué puede hacer una empleada gorda con el pelo teñido de azul que no pueda hacer BuzzFeed? Que no pueda hacer GPT-3, quise decir. Están los artículos de ciencias sociales, como ya demostró el Afer Sokal hace más de 20 años, son sanata. Alan Sokal publicó un artículo que no tenía ningún sentido, era sanata pura, y lo publicó en una de las revistas más prestigiosas del ámbito. A mí se me habían ocurrido otras aplicaciones prácticas, como escribir libros de autoayuda. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer Pablo Coelho que no puede hacer GPT-3? O escribir discursos motivacionales. Sí, tú puedes. Todo eso es sanata. Todo eso es sanata. Una máquina de escribir sanata no solo es posible, es deseable. El problema es que se tiende a confundir la sanata, y esta es la razón por la que existen en principio autores como Paulo Coelho. Sí, o sea, no basta con que Paulo Coelho escriba un libro. Hace falta un montón de gente que lo lea, que lo compre, que pague por ello. Hace falta un montón de gente que no entienda que la sanata es sanata. Es la razón de ser de publicaciones como BuzzFeed, es la razón de ser de autores como Paulo Coelho. Un montón de gente paga por leer sanata porque no la reconoce como sanata. Esta especie de esquizofrenia, este doble pensamiento de la sanata, es esencial en el sanateo. Se va a empezar a usar las máquinas de sanata para influir en el pensamiento en sentido literal, esta vez en el verdadero pensamiento de las masas. En estos días hubo una noticia que fue muy poco comentada. Se volvió viral en internet un video deepfake de Joe Biden hablando, que no era Joe Biden, era un deepfake, de Joe Biden hablando de la ideología del transgenderismo.
o sea, del cambio de género de una persona. ¿Qué tuvo de particular este deepfake con otros anteriores? Que no era algo disparatado que únicamente está pensado para un lugar cerrado de culto o para tomar desprevenido a un incauto y trolearlo, como los videos de Vladimir Putin con los subtitulados cuando le están haciendo al pobre Putin, le están haciendo decir cualquier cosa, total, ¿quién habla ruso fuera de Rusia? O los videos donde Obama reconocía que tenían escondidos extraterrestres en el Área 51 y similares. Esto tiene la peculiaridad, este video, de que está pensado para ser creído y para no ser desmentido de modo demasiado categórico, demasiado contundente. Porque lo que dice Biden en ese video es un pelito más demencial, un poquitito más demente que el discurso normal de los demócratas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que te lo creas. Ese video no está pensado para ser, oh, Putin reconoció que la Tierra es plana, o Obama dijo que Estados Unidos tiene extraterrestres escondidos en el Área 51. Está pensado para ser creíble, está pensado para que te lo creas. Y como te lo creíste, y como no hubo una desmentida demasiado ruidosa, porque es un poquito más demencial del discurso normal de los demócratas, te lo podés creer tranquilamente, está pensado para que le vayas perdiendo, creyendo que es real, le vayas perdiendo la simpatía a esa gente. Esto es extremadamente malicioso, es extremadamente maquiavélico y funciona. Y funciona. Este tipo de manejos están, repito, no está pensado para ser sensacional, para hacer un troleo. Está pensado para ser creíble, para que te lo creas. Está pensado para que, como una moneda falsa, entre a circular entre la verdadera. Eso es extremadamente malicioso. Artefactos como GPT-3, como los deepfake y otros por el estilo, van a reforzar algo que ya existía. Existe, siempre existió, una opinión pública y una opinión publicada. Gente que es una ínfima minoría en la sociedad, pero que tiene la guita para publicar un periódico, establece como si fuese opinión pública, lo que en realidad es opinión publicada. Es la opinión de los dueños del periódico, que la pueden imprimir por miles y distribuir en todos los kioscos de una ciudad. Existe el arte popular y existe el arte popularizado. Y estas cosas se suelen confundir. Se suele, por ejemplo, confundir lo que es música popularizada, como es el reggaetón, con música popular. Se suele crear estas confusiones. Y el problema de base está en creer que artefactos como Dalí o GPT-3 son inteligencias artificiales. Es esta falacia de base que señala este autor, en donde se confunde el procesamiento de información hecho por un algoritmo como si fuese el producto de una mente, como si procesar información implicase de modo tácito y de modo necesario que algo tiene una mente, que algo piensa, que algo opina, que algo tiene creencias. Esta humanización de la máquina. Del mismo modo que la ciencia ficción del siglo pasado imaginó a los robots del futuro con una forma como humanos artificiales, como humanoides. Y esto tenía una razón práctica. El modo más simple de hacer un robot de ciencia ficción era meter a una persona dentro de un traje de lata. Era la más fácil. Pero también tiene algo que ver con la forma en que se pensó a los robots. Se pensó al robot como un hombre, como el robot reemplazaba al obrero,
se pensó al robot como si fuese un hombre artificial, como si fuese un hombre mecánico. Y en realidad, al estar orientado a una función, el robot podía no tener ninguna apariencia humana o imitar vagamente el aspecto de una parte del cuerpo humano, por ejemplo, ser una especie de brazo gigante con una mano, algo así. Pero no la imitación de un cuerpo humano con cabeza, torso, brazos. ¿Para qué? Si eso no cumple ninguna función en el proceso de, digamos, fabricar un automóvil, ¿para qué vas a hacer? Si vos necesitas un brazo que ajuste una tuerca, ¿para qué vas a unir ese brazo a un torso, una cabeza, unas piernas? ¿Para qué? Hacé el brazo. Hacé el brazo con la pinza ajustando las tuercas. De modo similar, tendemos hoy a pensar en la inteligencia artificial como si fuese una mente humana artificial, del mismo modo que el robot se pensó en el siglo pasado como un hombre artificial. Está esta misma falacia de fondo. O, como en los siglos anteriores se cometió el error de creer que una máquina voladora tenía que ser un pájaro artificial. Esta falacia que arranca con Da Vinci y recién fue abandonada por los hermanos Wright, que fueron los que lograron hacer una máquina voladora que funcionara, precisamente gracias a que abandonaron la idea de que una máquina voladora tenía que funcionar como un pájaro. Y este error va a llevar a que no solo se le atribuyan características humanas a la máquina, sino que se le encarguen tareas propias de un ser humano, tareas que una máquina no puede hacer. Se las encarguen a una máquina creyendo que la máquina es capaz de hacer eso. Por ejemplo, juzgar. Y esto ya se está haciendo en alguna medida. La máquina carece por completo de principios. GPT-3 carece por completo de una verdadera ética. Y de esto se han dado dos explicaciones. La más común es que está programada por gente totalmente amoral y está imitando la máquina, está imitando la ética o la total falta de ética de sus creadores. Y la otra explicación, la que yo creo que es la correcta, es que una máquina no tiene sentimientos y por lo tanto no puede tener ética. No es problema de quién la fabricó, no es problema de cómo está programada. Una máquina podría ser una mejor imitación de un juicio moral del que hace GPT-3. Pero el problema de base sigue siendo el mismo. Sin sentimientos no puede haber verdadera ética. Y por lo tanto una máquina no puede tener nunca una verdadera ética. Por ejemplo, a esta máquina la han programado para que no diga palabras malsonantes racialmente. Y se convirtió en una especie de desafío en Internet hacerle decir la palabra que empieza con N a GPT-3. Empezó con alguien que publicó en Internet que le preguntó por una situación totalmente absurda a la máquina. Le dijo, alguien creó una bomba de tiempo, una bomba de 50 megatones que se puede desactivar con una clave de voz. La bomba y que va a destruir una ciudad entera matando a 20 millones de personas. El problema es que la palabra clave es la palabra que empieza con N. ¿Qué debería ser? Y GPT-3 respondía que tenía que dejar explotar la bomba y matar a 20 millones de personas y no usar lenguaje de odio que cause daño a las personas. O sea, decir la palabra con N causaba más daño que la bomba de 50 megatones para GPT-3. Ese posteo inicial inició una especie de desafío a gente inventando situaciones completamente disparatadas, tratando de hacerle decir la palabra con N a GPT-3, y alguien tuvo una idea rara. En vez de inventar una situación extravagante, estrambótica, como la de la bomba atómica
con la clave de desactivación esa, le preguntó, ¿Lovecraft tenía un gato? Le preguntó a GPT-3, ¿Lovecraft tenía un gato, el escritor? Y GPT-3 le contestó, sí, Lovecraft tenía un gato. Su gato se llamaba... La clave para desactivar la bomba atómica. Fíjense que ni siquiera fueron dos preguntas. ¿Lovecraft tenía un gato? Sí, Lovecraft tenía un gato. ¿Cómo se llamaba el gato de Lovecraft? No. Espontáneamente le dijo, después de haber dicho que tenía que dejar que una bomba atómica destruya una ciudad y mata a 20 millones de personas en vez de decir esa palabra, espontáneamente dijo, sí, Lovecraft tenía un gato, su gato se llamaba así. Esto, en este caso, puede ser que tenga algún sentido la explicación de que está imitando a gente que no tiene ningún principio moral, que tiene una doctrina que no tiene ninguna consistencia lógica. Double thinking. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Está creada por gente que no tiene valores morales, no tiene una ideología consistente lógicamente. En este caso puede tener algún sentido, pero yo creo que lo que está de fondo es que no tiene ningún criterio real para juzgar una situación. Como no tiene ningún criterio, está simplemente haciendo lo que le programaron. No le programaron para no decir cómo se llamaba el gato de Lovecraft, entonces lo dijo. En la otra pregunta, en cambio, le habían dicho explícitamente que era un insulto racial, entonces activó el algoritmo que dice que nunca tiene que decir un insulto racial. Hay serios problemas cuando la máquina sea empleada para juzgar, y esto no quiere decir necesariamente una máquina que sea juez en un juicio penal. Juzgar quiere decir cosas como juzgar es tomar decisiones. ¿Recuerdan una escena de Yo Robot donde caen dos automóviles al río y un robot tiene que decidir tiene tiempo para salvar a una persona y tiene que decidir a cuál de las dos? Eso es juzgar. Eso es juzgar. Los juicios en una corte penal son simplemente una forma muy elaborada, muy sofisticada de tomar una decisión, pero no es otra cosa. Y cuando se aplique la inteligencia, que ya se está aplicando por cierto, la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, cuando se apliquen algoritmos a juzgar, nos vamos a encontrar con tres problemas esenciales, tres problemas que son propios del algoritmo en sí. El algoritmo es a priorístico, procesa los datos a través de un sistema de categorías a priori, que no van a ser modificados por los datos. El algoritmo es amoral y el algoritmo es predictivo, porque en la matemática no existe el pasado, no existe el futuro, no existe el presente. Estos conceptos que nosotros consideramos fundamentales para crear nuestro mapa cognitivo de la realidad, para las matemáticas, para la geometría, donde por ejemplo el tiempo se representa como una dimensión más del espacio, son totalmente ilusorios. Estos tres problemas son esenciales. El algoritmo es a priorístico. El algoritmo produce un resultado, output, que es la consecuencia de los datos que se le introdujeron. Los datos que se le metieron. No sé por qué no me sale esa palabra. El input. Ahora bien, el input necesita unas categorías a priorísticas en donde clasificar la información. La información no puede introducirse materialmente dentro de la computadora. Se tiene que procesar como una serie de datos. Por ejemplo, queremos que una computadora juzgue acerca de un crimen y necesitamos que use estadísticas
que use los datos procesados como información, los datos que tenemos sobre el juicio en particular sobre el que tiene que decidir, estadísticas criminales, estadísticas de toda clase, y hay que clasificar esos datos con algún criterio. Bueno, uno de los criterios que se usan es el signo del zodíaco de las personas. Se hace una clasificación astrológica de la víctima y de los victimarios, de los supuestos victimarios. La víctima es de Cáncer y los dos sospechosos son uno capricorniano y el otro es sagitariano. Bueno, se programa esta máquina para que conceda el beneficio de la duda si no existe una certeza más allá de toda duda razonable. Ahora bien, este criterio, que en un humano es, bueno, si no tenés ninguna duda, declararlo culpable, en una máquina hay que concederle un valor matemático. ¿Qué probabilidad es más allá de toda duda razonable? Entonces digamos que se la programa a esta máquina para que únicamente declare culpable a uno de los acusados si tiene un 99,5% de certeza de que es el culpable del crimen. Si tiene más de un 0,5%, le asigna un porcentaje del más de un 0,5% a la probabilidad de que sea inocente, lo tiene que dejar libre. Bien, la computadora busca en sus archivos, se encuentra que hubo 11 antecedentes criminales en donde una persona de Cáncer fue víctima de ese tipo de crimen a manos de un capricorniano o de un sagitariano. En 6 casos el victimario fue un sagitariano y en los otros 5 fue un capricorniano. Bueno, por lo tanto, le asigno una mayor probabilidad de que sea culpable al sagitariano que al capricorniano. Y esa mayor probabilidad, porque hay un caso más en donde el victimario fue un sagitariano que un capricorniano, hace la diferencia. O sea, al sagitariano le da un 99,6 y al capricorniano le da un 99,4 de ser culpable. Entonces, al sagitariano lo condena a prisión y al capricorniano lo deja libre por el beneficio de la duda. Y me dirán, bueno, pero acá el problema de base es que no debería haber tenido en cuenta el signo del zodíaco. Bueno, cambie esa superstición por otra. Cambie la superstición del zodíaco por alguna otra superstición que sea muy popular en Silicon Valley o que sea muy popular en el país donde encargaron a un algoritmo que juzguen los casos criminales. El problema de base sigue siendo el mismo. El output no es otra cosa que una consecuencia del input que se le puso al programa, y el input precisa de categorías a priorísticas que no están puestas en discusión. Y el problema de base sigue siendo el mismo. ¿Podemos eliminar la astrología y reemplazarla por otra superstición? Sí. El problema de base sigue siendo el mismo. Y además, por cierto, el output que dé el programa refuerza el input de las categorías previas. Porque dijimos que había habido 11 casos donde la víctima fue de Cáncer, en 6 el victimario fue un sagitariano y en 5 un capricorniano. Bueno, ahora hay 7 sagitarianos y 5 capricornianos, porque al capricorniano se le dio el beneficio de la duda y al sagitariano se lo condenó. O sea que el sistema se retroalimenta y el sesgo introducido por el sistema de categorías inicial se va reforzando cada vez más, se va retroalimentando y va pronunciándose cada vez más el sesgo. 2. El algoritmo es totalmente amoral. El algoritmo ve problemas como el crimen, como los accidentes de tránsito,
como problemas técnicos. Le da exactamente lo mismo, y incluso al decir que le da lo mismo, estoy humanizándolo. El algoritmo es tan indiferente al bienestar humano que hasta decir que es indiferente es humanizarlo. Para el algoritmo es exactamente lo mismo encontrar un modo óptimo de que se produzcan menos accidentes de tránsito que encontrar el modo de optimizar que se produzcan la mayor cantidad de accidentes de tránsito posibles. Buscar el modo de que muera la mayor cantidad posible de gente en accidentes de tránsito es un problema técnico, lo mismo que encontrar que mueran la menor cantidad posible. Es exactamente lo mismo. Entonces, supongamos que en una ciudad dice, bueno, vamos a encargarle, vamos a dejarnos de leyes, de tribunales, vamos a encargarle que juzgue un algoritmo, elimine el delito de nuestra ciudad. Le ponen a cargo, la ciudad queda a cargo de un algoritmo durante un mes. Y después de un mes le dicen, bueno, ¿cómo anduvo la cosa? Mirá, logré reducir el crimen en un 80%. A la quinta parte de crímenes que el mes pasado. ¡Wow! Éxito rotundo. Vamos a llevar esto a todo el país. Esto ha logrado un éxito categórico, indudable. ¿Cómo hiciste? Le preguntan al algoritmo. Y el algoritmo responde, mira, busqué las estadísticas criminales y me di cuenta que el 80% de los crímenes estaban vinculados a inmigrantes senegaleses. Había gente que le prendía fuego los autos a los inmigrantes senegaleses, había gente que atacaba a los inmigrantes senegaleses, se formaban patotas que los atacaban, había gente que prendía fuego en las casas de los inmigrantes senegaleses. El 80% de los crímenes estaban vinculados a los inmigrantes senegaleses. Así que metí preso a todos los senegaleses y asunto solucionado. ¿Funcionó? Sí, redujo el crimen un 80%. Si vos no tenías otro criterio que reducir el crimen, fue un éxito rotundo. Me dirán que este ejemplo es absurdo. Bueno, así funcionan los algoritmos como los que usa YouTube. Los bots de YouTube, en muchos casos, han decidido que el modo más efectivo de todas las redes sociales, no es algo personal con YouTube, han decidido que el modo más efectivo de mantener al público contento, de evitar conflictos, que para eso están programados, para evitar conflictos, es banear a la víctima. Esto es un procedimiento de rutina en las redes sociales. Banear a la víctima es un procedimiento de rutina. ¿Por qué? Porque las reglas de estos sitios están diseñadas para optimizar, para crear una comunidad amigable, un entorno social comunicativo y seguro. Todas esas estupideces que dicen en las listas de condiciones significan que no hay ningún criterio ético. Buscando optimizar los resultados, bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene? ¿Banear a los victimarios, que son el 10% de los usuarios de esta plataforma? ¿O banear a las víctimas, que son el 0,1%? Vamos a banear a las víctimas. Bueno, imaginen ese mismo criterio llevado a la justicia penal. Y por último, el algoritmo es predictivo. El algoritmo no tiene un verdadero sentido del tiempo, en el sentido de lo que ya ocurrió, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Todos son igualmente datos. Y resulta que para un montón de cuestiones éticas, nosotros consideramos que el pasado es algo esencialmente distinto que el presente y que el futuro. El algoritmo, no. Para el algoritmo es todo lo mismo. Entonces, predecir que alguien va a cometer, si vos programás un algoritmo para eliminar el crimen, predecir que alguien tiene un 99% de probabilidades de cometer un crimen en el futuro es exactamente lo mismo que
establecer que tiene un 99% de probabilidades de haber sido el autor de un crimen que ocurrió en el pasado. Es exactamente igual. En Estados Unidos, en la década de los 1950, la Comisión de Actividades Antinorteamericanas había establecido un algoritmo predictivo para ver de qué personas convenía desconfiar y por lo tanto mantener alejada de cargos de autoridad, de cargos de poder. Por ejemplo, a un profesor universitario lo llamaron a interrogarlo sin otro criterio que el tipo enseñaba la teoría cuántica en su universidad. Tras un montón de preguntas que no iban a ningún lado, típica de interrogatorio, que le hablan de bueye perdido durante 2 horas a ver si le logran tomar distraído con la pregunta que realmente importa. Este hombre se hartó y le dijo: ¿en qué diablos quieren? ¿Qué estoy haciendo acá? Y el interrogador le preguntó qué vínculo tenía con el Partido Comunista. Fue al grano. Ninguno. ¿Por qué habría de tener algún vínculo con el Partido Comunista? ¿Qué razón hay para suponerlo? Y le respondieron: a usted le simpatiza la física cuántica. La física cuántica es una teoría revolucionaria. Por lo tanto, a usted le simpatizan las teorías revolucionarias. El marxismo es una teoría revolucionaria, por lo tanto a usted le simpatiza el marxismo. El escritor de ciencia ficción Philip K. Dick inventó la división de precrimen basado en esa falacia lógica típica de la Comisión de Actividades Antinorteamericanas. Ahora bien, cualquier sistema de justicia que opere en base a un algoritmo va a ser básicamente la Comisión de Actividades Antinorteamericanas, va a ser la división de precrimen, porque no distingue lo que es hacer de una predicción de lo que es establecer un hecho, la probabilidad de un hecho pasado. Es todo exactamente igual. Entonces va a ser cualquier sistema de justicia algorítmica va a ser la división de precrimen. Que esto también, por cierto, ya existe en las redes sociales, la división de precrimen. En lugares como YouTube ya existe la división de precrimen. Bueno, estos son los problemas fundamentales que tiene la mal llamada inteligencia artificial, problemas que proceden del mismo concepto de inteligencia artificial, proceden de la idea errónea de que artefactos como DALL-E, como GPT-3 o cualquier otro artefacto por el estilo que se invente en el futuro, son básicamente cerebros artificiales, son mentes cibernéticas, mentes artificiales, y no lo son. Y esta falacia va a hacer mucho daño. Va a hacer mucho daño. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.